Bienvenidos sean cada uno de ustedes a mi canal. Les habla el errante. En esta ocasión, les relataré un evento paranormal que pasó en una fábrica en el Estado de México. Aquel lugar había sido cerrado unos 2 o 3 años atrás. El propietario había muerto debido a una caída, una extraña caída, desde una escalera. En el interior de esa fábrica había quedado mucha herramienta, cantidad increíble de herramientas muy especializadas. Algunas piezas traídas desde Inglaterra, que tenían la función para ajustar un aparato, una especie de telar grande. Era un invento creado ahí mismo por el propietario. Ese hombre, la mayor parte de su vida la había dedicado al trabajo en la industria textil, pero aquel aparato, en particular, era un aparato que él había diseñado mucho tiempo atrás, como una especie de pasatiempo. Era un hombre mayor, había sido durante muchos años encargado de fábricas. Cuando se jubila, decide como una especie de pasatiempo hacer aquel aparato, aquel enorme aparato. Sin embargo, su deseo terminó cuando, según se dijo, de manera accidental, había caído de las escaleras. El hecho es que tras su muerte, la fábrica queda cerrada. Ponen candado y se aseguran de que quede muy bien cerrada. Sin embargo, pasaría un tiempo, unos 2 años después, cuando la fábrica como tal es puesta en venta. Llegó un cliente, efectivamente ve que la instalación es apropiada y deciden romper el candado para ver qué había dentro. El lugar es atractivo, por así decirlo, estaba en muy buena condición. Uno de los hijos de aquel caballero, aquel viejo caballero, es el que se hace cargo del remate, de los bienes, con la idea de repartirlo a los hijos que había por allí. La apertura sorprende a todo a descubrir que adentro había todo aquello. Alguno de los hijos no había vuelto a ver al padre, quizás en los últimos 20 años. No era exactamente una relación armoniosa. El hecho es que cuando entran, observan todo aquello. Es una enorme cantidad de herramientas, máquinas, taladros y aquella gigantesca máquina diseñada por el dueño de la empresa, aquel caballero. Al comprador le parece que le va a costar dinero sacar todo aquello, por lo que hay una cierta discusión, motivo por el cual la bodega se vuelve a cerrar. Unos días después, cuando llegan nuevamente, ahora para ver con otro posible cliente, alguien ha cambiado el candado, probablemente algún otro de los hermanos, porque estaban en pleito, así que no pueden ingresar. Finalmente reconcilian la condición y citan al posible comprador un par de días después. El comprador llega temprano, por alguna razón, llega algunos minutos antes. Está ahí, y de pronto va pasando el tiempo cuando llegan los hijos del difunto para hacer la negociación. El caballero, aquel cliente, le recibe con cierta incomodidad. Lo primero que le molesta es que han llegado tarde y él suele ser un hombre muy puntual. Lo segundo es que a él le dijeron que no había nadie y, sin embargo, el propietario ha estado hablando con ellos. Los hijos aseguran que no saben de qué hablan. Sin embargo, aquel caballero insiste en que el dueño de la bodega estaba con ellos y que, a pesar de ser una persona muy callada, le ha contestado que no está en venta. Este caballero, muy molesto, pregunta si esto es una broma o si están jugando. Los hijos vuelven a insistir en que no saben de qué está hablando, pero aquel hombre está visiblemente molesto. Le describe que cuando ha llegado a la cita, unos minutos antes, porque siempre es muy puntual, se da cuenta que la puerta está abierta y que en el interior hay un caballero de edad avanzada. Cuando saluda, cortésmente, el caballero de edad avanzada no contesta. El cliente vuelve a insistir. Aquel caballero apenas si mueve la cabeza, mientras observa algo que está enfrente a él, en una especie de anaquel, como si revisara algo. El hombre, o sea, el cliente, vuelve a insistir
disculpe, soy el cliente que quiere comprar esta fábrica. Y lo único que escucha en respuesta es una voz que le responde, no está en venta. Así que el cliente, posible comprador muy molesto, recrimina a los jóvenes, que ya no están tan jóvenes, asegurando que no está de broma, y que por cierto, si es alguna estafa, sepan que los puede denunciar. Aquellos hombres estaban verdaderamente asombrados. Uno de ellos pregunta, ¿cómo era el hombre al que estaba viendo? Y él le describe, un caballero de edad avanzada, vestido con corbata muy limpio, con un chaleco a la usanza de antes, definitivamente un hombre bien presentado. Hay un silencio tremendo, y ambos hijos se disculpan, van a revisar y se dan cuenta que en el interior no hay nadie. Así que uno de ellos voltea y dice, ya ve, aquí no hay nadie. Pero aquel hombre asegura haber estado ahí, y hay una discusión acerca de quién abrió la puerta, porque el hecho es que digan lo que digan, la puerta estaba abierta. Como sea, el posible cliente simplemente se va. Le ha molestado aquello, así que los hombres estos, los vendedores, hijos del difunto, se limitan a cerrar la puerta y a retirarse, tras colocar el roto candado porque estaba roto. 3 días después, uno de los hijos regresa y se da cuenta de que el candado está afuera, está tirado nuevamente, y que la puerta está entreabierta, y le preocupa porque tenía pensado vender algo de herramienta que había adentro. Habían estado haciendo algunos retiros de herramientas, cosas que iban a vender en el mercado más cercano, de una manera muy irresponsable. Al entrar, observa que hay algunas cosas tiradas, pero en general no falta nada. Le sorprende, pensó que habían entrado los ladrones por su descuido, porque para el colmo de males, eran un par de vivales, que no tenían mucha precaución. El hecho es que termina de ver que no falta gran cosa. Sale y se dirige a una tienda, a una ferretera, y pregunta si tienen candados. El hombre aquel le responde que sí, que tiene algunos candados y le empieza a mostrar. El hijo del difunto pregunta si este es fuerte, si este soporta golpes, si este no es tan bueno. Y el caballero, con la intención de hacer plática, pregunta, ¿cómo para qué lo quiere? Así que este tipo le explica que va a comprarlo para cerrar la puerta de la fábrica que está ahí junto. El de la tienda, sorprendido, le pregunta, ¿es usted el dueño? Y le contestan, sí. Oiga, debería tener más cuidado, porque aquí hay muchos maleantes. Sí, noté que la puerta está abierta. Me sorprende que no hayan robado nada. El hombre de la tienda le contesta que, bueno, es que la persona que estaba dentro logró correrlos antes de que se robaran nada. El joven queda muy sorprendido y dice, ¿cómo que había una persona dentro? Sí, claro. Cuando los bandidos estos, chamacos de aquí, entraron, un hombre mayor los corrió y alcanzaron a agarrar 2 o 3 cosas. Llegaron corriendo aquí a mi negocio para ver si acaso les llegase a comprar algo, pero no les compré nada. Estaban muy espantados porque aquel hombre los había corrido. Así que el hijo del difunto se queda todavía más sorprendido, porque hasta donde él sabía, no había nadie, y mucho menos un hombre mayor, y mucho menos esperaba que unos días después hubiera otra sorpresa. Cuando regresa con la finalidad de sacar más herramientas para llevarlas a vender al mercado, se topa con que un conocido suyo, un hombre que había sido amigo de su padre durante años y que los había visto crecer, aparece repentinamente y viene caminando y se topan con él de frente y se saludan muy cordialmente. El hombre aquel le dice que ha tenido el gusto de saludar a su padre. El hijo del difunto le responde, pues hombre, debe de haber sido algún tiempo porque él está muerto. El amigo responde de manera poco cordial, con una serie de insultos aleatorios. Simplemente es una forma de hablar, diciendo que por supuesto que no, que él acababa de saludarlo el día de ayer, a menos que haya muerto ayer. Y entonces se queda muy sorprendido el hijo del difunto
insisten en que no, que tiene 2 o 3 años de haber muerto. Pero por supuesto que no. El amigo le informa que había tenido oportunidad de verlo ahí durante todo este tiempo, en varias ocasiones, que eso es absurdo, que hubiera muerto es absurdo, que eso no tiene sentido y que el día de ayer, precisamente, cuando él iba pasando, desde arriba donde está la oficina, la ventana que daba hacia la calle, pudo verlo, y él lo vio. Hasta se saludaron. El hijo queda muy sorprendido y le asegura que su padre está muerto y que sus cenizas están depositadas en una capilla, en una iglesia cercana, que lo que dice no tiene sentido, que se lo ha imaginado. Él contesta muy nervioso, ya que estos eventos, pues para él no eran nada normal y pues obviamente su padre estaba muerto. El amigo está muy molesto y le asegura que está equivocado, que no sabe de qué están hablando. Pero hay un momento tenso porque el hijo le insiste: vaya y vea a mi padre, murió hace mucho tiempo. De hecho, hasta hoy venimos a vender alguna herramienta y a vender la fábrica porque ya no la queremos. El amigo aquel le insiste: oigan, no se puede hacer eso. Esto era el sueño de su padre. ¿Por qué mejor no lo terminan y lo ponen a funcionar? Pero los hijos no tenían mucho interés en aquello. Lo que querían era un poco de dinero para seguir con una vida bastante regalada que habían tenido siempre. Pero este muchacho se queda con cierta sensación rara. Algunos días después se reúnen con sus 2 hermanos y una hermana, y durante aquella reunión se discuten temas relacionados con las ventas y el dinero. La hermana, que no tiene dinero, menciona que necesita más dinero. El otro hermano también dice que quiere hacer otra cosa. Bueno, eran un grupo de parásitos, pero en medio de la plática, uno de los hermanos comenta lo que le han platicado, que han visto al abuelo, es decir, al padre de esta familia, un hombre mayor, rondando la bodega, y bueno, hay mucha sorpresa en esto. Pero no les impide mucho el asunto, tampoco les quita el interés por vender aquello. La única persona que lo escucha todo es una mujer que durante los últimos años de vida del señor había sido, digámoslo así, su secretaria particular. Había sido algo más. Había quedado viudo hace 40 años. Y esta señorita en su momento, joven, había sido su compañera. Más allá de una amante, era su compañera, una persona a la que apreciaba muchísimo, y ella lo apreciaba muchísimo. Cuando escucha todo aquello, se queda tan sorprendida que decide ir a ver, así que, en una tarde, va y echa un vistazo. Y le sorprende un detalle: el olor. Cuando vuelven a reunirse el grupo de parásitos aquellos, con la mujer y esa secretaria que había sido nombrada albacea, ella le comenta que tiene la intención de poner a trabajar los artilugios aquel aparato que habló con un mecánico que conocía al señor y que sabe cómo ponerlo a funcionar. Los hijos, por supuesto, se niegan y aseguran que no, que esto no tiene sentido unos días después, pues no han podido vender nada. Y él les vuelve a decir que con el mecánico están listos para poner a funcionar aquello y que de hecho tienen clientes. Los hijos eran un montón de vagos que simplemente no prestaron atención, pero ella tenía llaves y tenía una carta poder que le permitía hacer todo esto. Y según se contaba después, el propio mecánico un buen día echaron a andar la máquina. Empezaron a vender aquello, no sé si era tela o un género especial. Empezaron a comercializarlo y empezaron a irles muy bien, hasta el punto en el que algún tiempo después, esta señora le compró su parte a cada uno de los hijos y se quedó con la fábrica que fue creciendo. Posteriormente, compró una bodega que estaba a un lado, luego más terrenos, así que la fábrica aquella empezó a crecer demasiado. Según se contaba, y contaba el hombre aquel, el mecánico, aquel que había sido de confianza, que no era raro que por las noches, ya bastante entrada la noche, oyeran a esta mujer hablar sola con el hombre. Por supuesto, nadie decía nada, porque les daba gusto tener trabajo
y todo aquello, pero era curioso. Tal parecía que el señor seguía estando ahí, y ella le hablaba constantemente. Quizás no veía nada, quizás sí, pero la historia de los fantasmas de este lugar fueron famosos. Fue en los años 70. Se platicaba que ya muchos años después, cuando aquello era un montón de naves, había camiones, había un montón de obreros. A veces, de cuando en cuando, alguien preguntaba, ¿quién era el hombre mayor que andaba allá en la primera bodega, donde la máquina grande? Es una muy buena historia de fantasmas. Ahora dime tú, ¿te ha ocurrido algo similar? ¿Ocurre algún evento paranormal en tu trabajo? Si es así, no dudes en contármelo. Me encantaría escuchar tu relato. Agradezco a todos los que escuchen mis relatos. Les mando saludos a cada uno de ustedes. Si les ha gustado el relato de esta ocasión, por favor, dale like y comparte el video con tus amigos. También, no dudes en suscribirte. De nuevo, gracias por escucharme. Les ha hablado el errante.